Eso no es así. Bueno, hablando de Estados Unidos, y yo que citaba ahorita el tema del arroz, aquí hay preocupación seria con los productores arroceros. Eh, el país conoce que nosotros asistimos a la firma de un tratado de libre comercio que es el DERES-CAFTA, y eso establecía una serie de compromisos entre los países firmantes. Ese tratado de libre comercio, yo recuerdo perfectamente, me tocó ir a la Casa Blanca, era Hipólito Mejía, presidente de la República, en el esfuerzo final que hacía República Dominicana para que la incluyeran en el tratado. Ya se había hecho tarde, se había cerrado la ronda de negociaciones y el presidente Mejía logró un acuerdo. Ahí dice que se incluyó la obligación de República Dominicana para enviar soldados a respaldar a los Estados Unidos en la decisión de Estados Unidos intervenir a Irak, a pesar de que Naciones Unidas nunca le creyó la historia de que estaban en Irak en un proceso de construcción de armas de destrucción masiva, pero Estados Unidos tomó la iniciativa y quiso que un grupo de países, entre ellos República Dominicana, le apoyara en la iniciativa para no estar solo en el proceso. Y bueno, dicen que a partir de ahí nos comprometimos y le enviamos soldados, y después los soldados vinieron y República Dominicana consiguió que el gobierno, la administración de entonces, que era la administración del presidente Bush, hijo, detuviera un poco las negociaciones para incluir a la República Dominicana, que firmó finalmente en 2004 y ingresó al DERES-CAFTA en el año 2007. ¿Cuál es el tema? Bueno, nos comprometimos a una serie de cosas. En el caso, bueno, hay rubros en el que se establecía que iba a haber una desgravación en el tiempo, en partidas, hasta llegar a un punto máximo. En el caso del arroz, se está proyectando, por ejemplo, actualmente la tasa, el arancel para la importación de arroz es de 23.76%. En el año 2024 va a tener una reducción hasta llegar a 11.88% el arancel en aduanas, y para el año 2025 eso será cero, desaparece. ¿Qué es lo que pasa o cuál es el temor? Bueno, muy entendible y muy fundamentado, es que si se quita el arancel a la importación de arroz, el arroz que nos viene de los Estados Unidos, entonces se va a colocar aquí en el mercado dominicano a un precio mucho más barato que a como lo tenemos hoy día, a como lo ponen los productores locales. Aquí somos autosuficientes en arroz. El arroz es un artículo político, como algunos le llaman, porque cuando falta arroz, falta pollo o hay dificultad con la habichuela, esos son artículos fundamentales para la vida del dominicano. Si en 2 años aquí a la República Dominicana comienza a entrar arroz libre de arancel, claro que va a ser más barato que el que producen nuestros productores locales. ¿Y qué vamos a hacer con la producción local? ¿Qué vamos a hacer con los productores? Quizás tiene sentido el esfuerzo que ha hecho el gobierno desde hace muchos años, porque no es de ahora que se está hablando de que hay que enseñar a los dominicanos. En el caso de San Juan, que es lo que se ha tomado como referencia básica para el asunto de la reconversión agrícola, que consistía en hacerle entender a los productores de San Juan que no solamente es arroz y habichuela que se produce. Y el gobierno hizo un esfuerzo, eso pasó en la administración pasada, y tengo entendido que se ha continuado ahora. De hecho, no tengo entendido, oficialmente se ha continuado ahora. Lo ha informado Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, para la producción de maíz y otros cultivos, tabaco también. Entonces, los productores locales, yo digo que ya no con tiempo, ya quizás se ha hecho demasiado tarde, están con el grito al cielo. Hay un intento que hizo la embajadora de la República Dominicana en Washington, doña Sonia Guzmán. Resulta que doña Sonia Guzmán era la ministra o la secretaria, que era como se llamaba entonces, de Industria y Comercio de la República Dominicana, cuando el gobierno dominicano, encabezado por Hipólito Mejía, fue a Washington, hizo los esfuerzos. El colega de doña Sonia allá era Robert Selly, que era el jefe del Departamento Comercial de los Estados Unidos. Con su apoyo para República Dominicana se consiguió que entráramos al DERES-CAFTA. Y ahora Sonia Guzmán, en una comunicación que envió a un funcionario norteamericano, un embajador norteamericano que maneja el tema en nombre de su país, le ha pedido renegociar el tema arroz, y ha dicho que eso no es posible, porque renegociar el tema arroz
es el embajador Jen White, dice que renegociar el tema arroz implica convocar a todos los miembros del DERECAFTA para conocer un caso que es particular de la República Dominicana, y lo que están planteando Estados Unidos es ayudar a la República Dominicana a trabajar en tecnología, en práctica de productividad en el sector arrocero para hacerlo mucho más competitivo. Pero sé que nunca pudiéramos estar en el nivel de competir con los Estados Unidos, que hay incentivos inclusive para la producción de algunos rubros específicos. Ese es un tema que el gobierno tendrá que tratar de manejar, porque obvio que va a tener impacto entre los productores dominicanos. A mí no me sorprende en lo más mínimo la posición de los Estados Unidos en esa carta del embajador White que tú refieres y que trae Diario Libre privilegiándolo en su portada en el día de hoy, porque es la forma en que operan los tratados internacionales. El DERECAFTA es un tratado que no solamente incluye a República Dominicana y a Estados Unidos, como tú muy bien recuerdas, Dani, es un tratado al cual República Dominicana se anexa. Ahí hay 5 otros países que están presentes en ese tratado y que deberían también sentarse en una mesa a discutir. Los tratados se discuten entre las partes. Y lo segundo que quiero dejar establecido, porque yo entiendo las preocupaciones del gobierno, entiendo las preocupaciones del sector arrocero, de hecho las comparto, voy más lejos. El arroz para mí, y pienso que para el país, no es un producto solamente político, es un tema de seguridad nacional, por la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos autosuficiencia en la producción arrocera, y eso permite que vengan crisis, por ejemplo, como el COVID, que el mundo se cerró. Nosotros tenemos capacidad para mantener alimentando a nuestros ciudadanos de forma normal. Que el arroz es el principal producto de la canasta. De la canasta básica. Usted tiene arroz, tiene un chin de habichuela, puede producir unos pollos y unos huevos, usted resuelve la comida. Y plátano. Y otros víveres más, usted resuelve y la gente no pasa hambre. Entonces, con la experiencia del COVID, como el mundo se cerró de un día para otro, hay que revisar toda esa política del mundo global y toda esa vaina que uno produce una cosa y le importa la otra. Hay cosas que no pueden importar. Y no llegaron los barcos. No, que no llegaba ni nada, no se movía nada en el mundo. Si aquí no hubiéramos tenido independencia alimentaria, nos morimos de hambre. Entonces, ese tipo de cosas que tenemos que ver a copiar. Entonces, aquí tenemos que proteger esa capacidad de producir nuestro propio alimento con la vida. Ahora bien, los acuerdos son para respetarlos y para planificarse a partir de los mismos. Esto no fue ayer que se decidió. Eso tiene 20 años. En el 2003 se estableció una revisión técnica donde a República Dominicana se le permitió proteger 8 productos que no estaban originalmente protegidos, que cuando se firmó originalmente no estaban protegidos. Pero como nos llegó la realidad y dijimos, pero ven acá, y nos metimos el cuchillo. No, espérate, dame 25 años de protección a estos 8 productos, estos 8 rubros agropecuarios. Y se incluyó entre esos 8 rubros el arroz. No recuerdo cuáles fueron los otros, creo que el pollo, la leche y unos cuantos artículos más. No lo recuerdo ahora de memoria, pero se incluyó el arroz. 25 años para usted prepararse para que su producción arrocera pudiera recibir el impacto de la importación desde los Estados Unidos y Centroamérica, que son los socios comerciales que estamos firmando ahí. 25 años. Yo personalmente, desde estos medios de comunicación, debo tener 15 años preguntando qué estamos haciendo. Nada. Porque en el 25 se acabó. Yo debo tener 15 años preguntando eso. Nada se ha hecho. Entonces, yo pregunto, ¿qué hemos hecho? Producimos mucho más arroz. Fantástico, producimos muchísimo más arroz. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos tecnificado la producción arrocera. Hemos trabajado en el uso efectivo del agua, eficiente del agua en la producción arrocera. Hemos trabajado en la mecanización. Hemos invertido en tecnología. Hay un sector, hay un segmento muy pequeño. Mira, yo no sé que se ha preparado, pero son 2 o 3. Yo no sé si es pequeño o grande. Yo creo por lo que escucho del director ejecutivo de la Junta Agroempresarial, el amigo Osmar Benítez, que es la mayoría del arroz que se produce, aunque sean menos productores. Que la preocupación fundamental es por el pequeño productor.
que el gran productor agropecuario está en capacidad de competir con la... Se ha tecnificado. Es lo que Lo tiene mecanizado todo. Es lo que interpreto de lo que ha dicho la Junta Agroempresarial. Son los menos, pero son por la mayor producción. Ahora, la preocupación es el pequeño productor, que es importante también. Importantísimo, porque ahí vive muchísima familia. Sí. Aunque no sea la gran producción, hay mucho empleo, mucha gente que vive de eso, y hay que protegerlo también. Ahora, visto eso, ¿qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Ahora, si el tema es, ¿qué vamos a hacer con esos pequeños productores? Porque el grande ya no me preocupa. El grande puede competir, si fuese ese el caso, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver con subsidios, como hacen los americanos. Los americanos lo subsidian el arroz también. Sí. Vamos a meterle subsidios, vamos a darle financiamiento gratuito. Vamos a buscar la forma de que vamos a tener planes, es lo que quiero plantear, diferentes a la renegociación o a la extensión del periodo. Porque los americanos no están en eso y tienen razón para no estarlo. Porque no, puedo decir perfectamente bien, mira, aquí estamos 6 reunidos aquí. No te voy a una concesión adicional a ti. Y además te di 25 años. ¿Qué tú hiciste? Y ellos han enviado gente para acá. Esta no es la primera respuesta, ¿eh? Aquí la Asociación de Productores de Arroz de Estados Unidos estuvo aquí no hace mucho. Rice USA, o US Rice se llama, creo. Estuvieron aquí hace unos meses. Reunidos con productores, diciéndoles, venimos para acá, vamos a ver el mercado, porque ya está abierto en 2 años. O sea, nos están avisando. Entonces tenemos que ver, sabiendo esto y continuando las negociaciones, y doña Sonia ya fajá, y que vaya Itoviso no, y que una comisión, perfecto. Sigamos trabajando en el lobby, vamos a juntarnos con Adriano, a sensibilizar a los dominicanos, vamos a mover todo allá a que nos den unos añitos más, ojalá. Pero tengamos un plan B aquí. Vamos a tener un plan B, vamos a analizar el sector agropecuario, cuáles productores producen que pueden competir, cuáles no. A estos que no pueden competir, ¿qué podemos hacer? ¿Lo podemos poner a competir o lo vamos a financiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿O lo vamos a reconvertir en otra cosa? Hay que tener un plan B porque el 25 ya está aquí. Aquí se dice lejos, ¿no? Faltan 2 años. No falta nada, 2 años es nada para algo como esto. Absolutamente nada. Si no, y en 2 años no se... 120 no hemos hecho nada. 120 no hemos hecho, dígame usted en 2. Entonces, yo entiendo al presidente y su discurso y la cosa ya el 27 de febrero, y bueno, fantástico. Pero la posición americana, oigan, y tenemos claro en eso, era el embajador Wilson. Y es la posición del sector agropecuario americano. Entonces los otros salieron del tratado. Y eso no nos conviene. Porque es un sector. Hay toda una economía que se beneficia con ese tratado de libre comercio. Y mira que nosotros somos de los pocos países del mundo que tenemos una balanza comercial negativa con Estados Unidos. Pero tenemos otros beneficios. Sí. Entonces, vamos a pensar seriamente qué es lo que vamos a hacer con este tipo de problema, de tema que tenemos sobre la mesa, que no es solamente discurso, ni proclama, ni lobby en Estados Unidos. Tenemos que tener un plan B. Y por lo menos ese, si existe, no creo que lo hayan socializado. No creo que haya un análisis del sector arrocero que diga, mira, aquí pueden competir aquel segmento, esta zona, aquella región, esto no pueden competir, con esto no hay problema, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo no creo que eso exista, ojalá exista. Ese estudio. El camino de la desaparición de esos pequeños. No debe ser. El Estado no puede permitir eso. Por razones que puse, por el tema de la seguridad alimentaria, porque tenemos capacidad y necesitamos esa capacidad. Y además ahí se produce mucho empleo, hay regiones que viven de eso. El Bajo Yuna tiene mucho impacto en ese sentido por la reforma agraria. Sí. Hay muchos productores arroceros pequeños en el Bajo Yuna, muchas familias que viven de eso, que impactan no solamente en esas familias, sino en toda la economía de esa zona y de todo el Cibao Central. El problema, Oscar, es que todavía esa gente está sembrando arroz manualmente. Yo lo sé. Yo entiendo el problema. Yo lo que estoy diciendo es que la solución no puede ser que desaparezcan. Es lo que yo planteo. La solución no puede ser que desaparezcan. Tiene que ser otra. Creo que un punto importante creo que es, a pesar de que es un tema político, o sea, el arroz es un tema político y sobre todo en un año como este, que es un año preelectoral, puede ser un tema político, pero me gusta que el tema no se ha politizado. O sea, no se ha politizado esa negociación del Tratado de Libre Comercio, o sea, de qué forma se negoció en ese momento. Quizás porque fue el PRD en ese momento que le tocó, de hecho a la propia ministra
o embajadora en esta ocasión, doña Sonia Guzmán. Quizás por eso no se ha politizado el tema, pero creo que es importante no hacerlo para que entendamos que, como dice Oscar, bueno, los acuerdos son los acuerdos y ya está, tiene bastante tiempo firmado. Pero siempre que hemos tenido... me permite, discúlpame un paréntesis, sí, pero muy breve, un dato histórico. El PRD salvó ese acuerdo. Bueno, o sea, lo descuidó. Se agregó, de hecho nosotros fuimos los últimos que, que ingresamos al acuerdo. Que rogó eso. Dani conoce la historia mejor que yo. Eso fue una concesión al país, porque nos descuidamos cuando nos invitó originalmente, sí, en los 90, era Leonel Fernández, presidente de la República, nos descuidamos y cuando vinimos a ver teníamos arriba el monstruo, con Centroamérica y Estados Unidos uniéndose, dejando a nosotros fuera. Sí. E Hipólito rogó para que nos metieran. Sí, nosotros fuimos los últimos que entramos en 2000, finales de 2003, 2004, si mal no recuerdo. Avanzado. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa, esa gente tenía años negociando. Pero bueno, cuando hemos tenido los ministros de Agricultura aquí en el programa, no solo a Limber, que es el que tenemos ahora, a otros de otras gestiones de gobierno, casi siempre le hago la misma pregunta. Por lo que sé que pasa en el campo con los pequeños productores y la tecnología, entre comillas, si es que la usan, que no la usan, no usan ninguna, sobre todo para la producción del arroz. Como dice don Freddy, que todavía lo hacemos de manera, o sea, como lo conocemos históricamente, no de forma, no utilizando ninguna tecnología para de hecho utilizar mejor el agua o eficientizar mejor el agua. Son métodos totalmente arcaicos, viejos, el método viejo que conocemos de producción de arroz, pero hay que hacer algo con esos productores, los más pequeños, y que de hecho sus familias de eso es que viven y de eso es que dependen. O sea, no tienen otra entrada de recursos a sus hogares exclusivamente de la producción de arroz y tienen la vida entera en con esas mismas cosechas. Pero bueno, ojalá y surja alguna idea de parte del gobierno para ver qué sucederá con esos productores arroceros, sobre todo con los más pequeños, antes de que llegue la avalancha de el cereal mucho más económico. Bueno, ya tenemos el tiempo arriba con respecto a ese tema. 1 año y pico el gobierno tiene que buscar una fórmula. Yo estoy convencido de que Estados Unidos no va a ceder en eso. Esta respuesta que le han dado a la embajadora dominicana en los Estados Unidos me parece bastante contundente y eso entonces nos pone en la obligación de tomar medidas. Es un tema que ciertamente puede ser político, pero nadie le puede atribuir esto al gobierno actual. De hecho, esa observación que hace Oscar es muy correcta. Nosotros debemos agradecer a la gestión de Hipólito Mejía, siendo presidente de la República, que se fajó para que fuéramos incluidos. Hizo lo imposible, lo que parecía imposible. Yo, que estaba en esa comisión como periodista cubriendo esa visita a la Casa Blanca, yo debo confesar que me parecía un esfuerzo inútil el que para entonces hacía el presidente Hipólito Mejía, y sin embargo se logró. Logró que el presidente norteamericano pusiera su empeño para que nos permitieran entrar a última hora al Tratado de Libre Comercio, al DERECAFTA. En contra de los norteamericanos. Sí, en contra de los centroamericanos. Es ahí donde cito que quizás una de las concesiones que tuvo que hacer República Dominicana es apoyar la iniciativa del presidente Bush de ir a intervenir en Irak, y la República Dominicana mandó un grupo de soldados que todos recordamos, era el secretario de las Fuerzas Armadas entonces, José Miguel Soto Jiménez. Eso se produjo. Quizás fue parte de las cosas que tuvimos que hacer para lograr que los Estados Unidos asumiera la petición de República Dominicana de incluirnos en el DERECAFTA como un gran acierto del presidente Hipólito Mejía. Ahora tenemos el problema encima. Aquí, por ejemplo, hay zonas del país en la que todavía el arroz se bate con un tanque. O sea, la gente conoce lo que le llaman la combina o la cortadora, que es una máquina especial que entra a los campos de arroz, los corta, la mata y sale el arroz en cáscara ya en el grano, ¿verdad? Pero todavía hay zonas de la República Dominicana donde se hace lo que se hacía de manera primaria. Cogen un tanque de 55 galones vacío de metal, lo colocan dentro de un fardo de una extensión considerable
y comienzan a batir manualmente un hombre, un obrero, con las espigas en las manos para chocarlas contra el tanque para poder desprenderlo, lograr que se desprenda el arroz de la mata. No hay forma. Todavía eso se hace así. Y para sembrarlo todavía se trasplanta manualmente en los pequeños y medianos productores. Entonces, ¿cuál es el tema? El gobierno a lo mejor tenga, porque una cuestión es que los Estados Unidos no quiere subsidio para eso, porque entiende entonces que es una manera de violentar el acuerdo. Sin embargo, a ellos, o ellos sí subsidian, ellos sí incentivan a los productores. A nosotros nos va a costar trabajo eso, pero República Dominicana no tiene de otra. Por ejemplo, aquí conocemos un programa especial. Hagamos lo mismo que ellos, financiar tasa cero o tasa negativa. Vamos a meterle un subsidio tipo vía de seguro agropecuario. Sí. Ellos lo hacen. Algo tendremos que hacer. Aquí conocemos, por ejemplo, una modalidad que hay con el tema de la habichuela, es que el gobierno en cada jornada de siembra de habichuela tiene un programa de preparación de los terrenos para pequeños y medianos productores en el que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura asume ese costo. Le envía los tractores y le preparan la tierra gratuita. Bueno, en el gobierno del presidente Medina se entendió que había que descontinuar eso. Parece que lo han restablecido de nuevo, pero en el gobierno pasado se obligó a que la gente pagara algo para no hacerlo de gratis. Ahora creo que el gobierno o el ministerio ha vuelto a lo mismo, preparando la tierra gratuitamente para que el costo de producción de habichuela sea lo más bajo posible. En el arroz quizás tengamos que hacer lo mismo, el gobierno tiene que asumir algo. Ya el gobierno hizo algo que pudiera darnos la señal de hasta dónde el gobierno puede sacrificarse para que esto no sea un problema. El gobierno asumió la diferencia en el precio de los fertilizantes que se produjo a partir de la guerra Rusia-Ucrania, y el gobierno decidió invertir o colocar más de casi 2.000 millones de pesos para que no impactara la producción nacional, para que no impactara básicamente la producción del arroz, que es la que más demanda de fertilizantes. Entonces pienso que hay señales de que el gobierno pudiera asumir el sacrificio para que durante un tiempo esto impacte lo menos posible a los productores de arroz. Ya veremos lo que pasa después. Si no logramos esto, bueno, los productores de arroz tendrán que dedicarse a otra cosa y dejarle el mercado al arroz norteamericano, si es que no se logra. Así es. Pues miren, ayer